Bueno, vamos a utilizar este archivo que ustedes tienen en Virtual Savannah para aprender a utilizar Aspen Plus para diseñar un intercambiador de calor. Básicamente el intercambiador de calor que queremos diseñar está representado en esta figura. Queremos calentar freón 12 desde 240 Kelvin hasta 300. El freón fluye a 10.560 kilogramos por hora. Para calentarlo tenemos etilenglicol disponible a 350 Kelvin y 2 atmósferas de presión. La idea, por sugerencia del ejercicio, es llevar este etilenglicol hasta una temperatura de 310 Kelvin. Entonces comenzamos con Aspen Plus, la versión 9, que es la que ustedes tienen en la nube. Lo primero que hay que hacer es decirle al programa, bueno, vamos a trabajar con estos componentes. Entonces comencemos por decirle que vamos a trabajar con freón 12. Está aquí, lo adicionamos. Y el otro componente, que es etilenglicol, aquí lo tenemos, lo adicionamos. Entonces tenemos ya los dos componentes. Lo siguiente es decirle al programa con qué método para definición de propiedades vamos a trabajar. Una buena práctica es utilizar este botón Next, que le ayuda a uno a organizar su trabajo. Fíjense que nos lleva a definir el método para la definición de propiedades. Vamos a utilizar también, por sugerencia del autor, el NRTLRK. Una vez tenemos definidos los componentes y el sistema de propiedades con el que vamos a trabajar, podemos arrancar con la simulación. Ustedes tienen aquí una serie de equipos. Vamos a trabajar con intercambiadores. Este es un intercambiador de una corriente, este es de 2. Vamos a trabajar con este. Ustedes se dan cuenta que al agregar las corrientes aquí con material, estas horizontales corresponden a la corriente fría y las verticales a la corriente caliente. Hay que tener mucho cuidado cuando hagamos las conexiones. Entonces vamos a conectar la corriente fría, es decir, la de freón, y la corriente caliente, es decir, la de glicol. Vamos a ayudarnos nuevamente con el botón de Next y lo que tenemos que hacer entonces enseguida es definir las corrientes. Fíjense que aquí aparecen las corrientes S1, S2, 3 y 4. S1, bueno, podemos hacer algo para no cambiar el nombre. Entonces este sería freón de entrada, freón de salida, glicol de entrada y glicol de salida. Ahora sí podemos ir, para no confundirnos. Nos están pidiendo freón de entrada, las características de esa corriente. Bueno, entonces el freón está entrando a 240 Kelvin a 7 atmósferas con un flujo másico de 10.560 kilogramos por hora, y esa es la corriente de freón, es decir, esta corriente tiene solamente freón. Vamos a la siguiente. La siguiente que nos pide es la de glicol a la entrada.
Entonces nuevamente estamos, el etilenglicol está entrando a 350 Kelvin, 2 atmósferas de presión, y si hacemos el balance de masa nos vamos a dar cuenta que el flujo molar es de 98 kmol por hora, y esto es para etilenglicol. Vamos con el botón mágico. Vamos a hacer la primera corrida entonces, el método corto. Vamos a trabajar en contracorriente. El método que vamos a utilizar es design. ¿Qué significa eso? Que el programa me va a dar la geometría. O sea, yo no tengo en este momento que preocuparme por la disposición de los tubos, por el diámetros de boquillas ni de tubos, nada. La geometría la está asumiendo el programa, y me está pidiendo la especificación del intercambiador. Es decir, ¿para qué quiero el intercambiador? Lo quiero para llevar la corriente, la temperatura de salida de la corriente fría hasta 300 Kelvin. Ese es mi objetivo, ese es el objetivo del intercambiador. Me dicen que la temperatura de aproximación mínima es de 10. Y vamos con el siguiente. Ya tenemos entonces las corrientes definidas, las propiedades, método de cálculo de propiedades. Le dijimos método corto. Vamos a hacer la primera corrida del simulador. Ustedes se dan cuenta que aquí, en la medida que va corriendo el programa sin problemas, aparecen las flechitas azules, los chulitos azules. Si tuviéramos problemas tendríamos unos rojos por ahí que nos avisan que hay algo que no está bien. Vale la pena dar una mirada. Aquí están las corrientes y aquí está el intercambiador B1. Vale la pena mirar los resultados térmicos. Entonces fíjense que aquí vamos a ponerle las mismas unidades como para facilitarnos la vida. Fíjense que aquí nos está mostrando las corrientes de entrada y de salida, fría y caliente. Entonces estamos nosotros llevando el freón de 240 hasta 300, ¿cierto? Utilizando glicol a 350. Habíamos dicho, sin embargo, que ese glicol debía salir a 310 Kelvin, y no es lo que tenemos acá. Tenemos una temperatura de 308. Lo otro que nos permite ver acá es la carga del intercambiador. Si queremos verla en kilowatts, 169 kilowatts. Entonces, como habíamos definido que esta temperatura de salida debía ser de 310 Kelvin, vamos a tener que hacer un ajustico ahí. ¿Cómo ajusta uno la temperatura? Variando los flujos. Básicamente lo que uno le dice al programa es: cámbieme el flujo del glicol hasta que la temperatura de salida sea 310. ¿Y cómo hacemos para darle esa instrucción al programa? Vamos aquí a una carpetica que se llama Flow Sheeting Options, y aquí hay una carpetica que se llama Design Specifications. Ese Design Specification es un solver básicamente. Entonces uno crea una nueva especificación de diseño. ¿Para qué variable? Una variable que nosotros vamos a llamar temperatura, que es finalmente la que queremos modificar. Esa temperatura es una variable de corriente. Y aquí la encontramos, variable de corriente. ¿En qué corriente?
en la de salida del etilenglicol, es decir, en esta. Y la variable pues es temperatura. Las unidades en las que quiero trabajar, Kelvin. Entonces ya definimos la especificación. Vamos entonces ahora sí a dar los límites, el objetivo al que quiero llegar. Es temperatura. El objetivo dijimos que eran 310 Kelvin. Vamos a dejar una tolerancia de 1. Y vamos a variar. Fíjense que se va poniendo un chulito, ¿no? Eso significa que ya completamos todo lo que necesitamos. La variable que vamos a manipular es el flujo molar. ¿De qué corriente? De la glicol de entrada, ¿cierto? ¿Qué componente? El glicol en kilomol por hora. Vamos a decir que el valor más bajo es de 10 y valor más alto de 1000. Ya tenemos azul. Démosle next a ver qué nos recomienda y nos dice que ya lo podemos correr. Vamos a correrlo. Bueno, aparecen los chulitos azules. Vamos a ir a los resultados térmicos del intercambiador y vamos a poner otra vez temperaturas en las unidades de trabajo y presiones en las unidades de trabajo. Entonces ustedes se dan cuenta de que ya hemos llegado al 310 que queríamos llegar. Ese es, digamos, es la primera etapa para hacer el cálculo del intercambiador. Entonces lo que hemos logrado hasta este momento es que el equipo funcione dentro de los límites que yo quiero que funcione. Ahora lo que sigue es hacer la geometría detallada.